Amén. Muy bien. Voy a hacer una pequeña marca en el video y en el audio, porque el domingo salió con interferencia el audio y bueno, en la prédica no es tan, no es tan importante que la vuelvan a escuchar los hermanos, pero sí la clase, porque hay muchos hermanos que siguen las clases, así que por las dudas estoy haciendo un audio de backup. Muy bien. Bueno, estamos hablando de temas interesantes. Llegamos al final de la escatología, de los hechos futuros, y ahora estamos pensando en cuál es el destino de las personas que mueren. Le voy a pedir que destraben la puerta, porque el próximo que viene no va a poder entrar. ¿Sí? Ahí está. Sacale, hijo, la manija de la traba de la otra. Ahí está, y que quede arrimado. Muy bien, entonces decíamos, cuando hablamos de las últimas cosas, también hablamos del cielo, de la nueva tierra y los nuevos cielos. Y nos preguntamos qué pasa con aquellas personas que mueren. Y obviamente no hay discusión para aquellas personas que mueren sin Cristo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, una persona que no es un creyente muere y le espera un juicio, ¿no? Nadie discute acerca de eso. Podríamos pensar que la cruz, que la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo pudiera hacer alguna diferencia entre lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que ocurre luego en el Nuevo Testamento con respecto específicamente a la muerte. Pero la Biblia es clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que todas las personas que no se encuentran en Cristo, que no han creído en el Señor, que no han creído en Dios y a sus promesas, entonces les espera un juicio para castigo, ¿no? Sí hay una diferencia en cuanto decimos, bueno, pero Abraham creyó en Cristo. Bueno, en cierta forma él creyó a Dios y le fue contado por justicia, y todos, de alguna manera, si esta es la cruz, ellos creyeron en el sacrificio de Cristo como el Mesías, y nosotros ahora hacia atrás, ¿no? Creemos en que ese sacrificio es la paga de nuestros pecados. Así que todos somos salvos por fe en ese sentido. Ahora, con respecto a los creyentes, ¿qué pasó con un creyente que murió en el Antiguo Testamento y un creyente que murió o muere en el Nuevo Testamento? Ahí sí hay una discusión de qué ocurre. Algunos creen, por algunos versículos que ya hemos visto en Daniel, y la parábola en Lucas del rico y Lázaro, creen que los creyentes del Antiguo Testamento, antes de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no iban inmediatamente a la presencia del Señor, sino que estaban en espera en un lugar. ¿Sí? Nosotros, cuando leemos la parábola del rico y Lázaro, cuando el Señor cuenta esta parábola, llama a este lugar como el seno de Abraham. Parece ser un lugar donde están los santos del Antiguo Testamento, pero que no están en la presencia del Señor como se afirma en el Nuevo Testamento acerca de los creyentes en Cristo. Ausentes en cuerpo, inmediatamente nos encontramos con el Señor. Entonces, algunos comienzan a discutir y decir, ok, después de la cruz no tenemos discusión. Todos los que murieron confesando a Cristo y creyendo en Cristo están todos en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que murieron en el Antiguo Testamento? ¿Fueron inmediatamente a la presencia de Dios? ¿Hubo un tiempo de espera para ellos? ¿Consciente, inconsciente? ¿Fue necesario que Cristo en su muerte bajara hasta ese lugar?
y que ellos confesaran el nombre de Cristo para que ahora sí ellos puedan ir al cielo. Bueno, esa es la discusión que ocurre. Vamos a hablar entonces acerca de estos temas, pero vamos a continuar ahora con nuestras notas con respecto a cuál es este vocabulario que se utiliza para este lugar intermedio, ¿no? O sea, si hablamos del seno de Abraham, el Hades, bueno, ¿cuáles son los vocabularios que la Biblia usa para referirse a este estado intermedio? O sea, entre la muerte y la presencia, y estar totalmente en la presencia de Dios, este estado intermedio. Entonces, les refería acerca de la parábola. Hay quienes interpretan Efesios, a ver si lo tengo aquí, sí, acá, Efesios 4:8. Hay quienes interpretan este pasaje para afirmar que existe este lugar intermedio. Porque dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, pero cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, ahora va a citar un salmo, el Salmo 68:18, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Entonces, algunos dicen, ok, estaba hablando de Cristo. Parece ser que el apóstol Pablo está diciendo que Cristo ascendió, pero antes de ascender en su resurrección, bajó hasta lo más bajo de la tierra. ¿A qué bajó? Y algunos ahí comienzan a hacer combinaciones bíblicas para decir, fue al seno de Abraham, a buscar a los santos que murieron en el Antiguo Testamento, que no confesaron el nombre de Cristo y que era necesario que lo confiese para que ahora sí pudieran ir al cielo. Ahora vamos a ver luego este versículo en detalle, lo cual no creo que sea una afirmación de esto, pero ahora vamos a estudiar un poquito este pasaje y vamos a llegar a una conclusión, por lo menos mi conclusión, y usted luego puede sacar su propia conclusión. Las palabras que se utilizan para este lugar intermedio es seno de Abraham, paraíso también es un nombre que se utiliza. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, no creo que haya un lugar intermedio para los santos del Antiguo Testamento. No es una posición rara, no es una herejía, es muy común, ¿sí?, en las iglesias que se crea, que exista esta creencia de que había un lugar intermedio, ¿sí? Pero a mí me parece muy difícil sostenerlo teológicamente. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma en Génesis 15:6 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Me sigue hasta ahí? O sea, ¿qué significa que Abraham creyó y qué significa que le fue contado por justicia? Que fue salvo, fue justificado. Fue justificado por el sacrificio de Cristo. Además debemos tener en cuenta cuál es la relación de Dios con el tiempo, ¿no? Dios no tiene la misma relación que nosotros con el tiempo. Es decir, la Biblia nos dice que Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Así que Abraham fue justificado, ¿sí?, por los méritos de Cristo. Entonces, ahora pensamos en la doctrina de la justificación y decimos, Abraham fue justo, fue hecho justo por creerle a Dios y fue justificado. Ahora, cuando nosotros vemos Romanos capítulo 3 y capítulo 4 y Gálatas también, el apóstol Pablo hace una comparación entre la justificación de Abraham y nuestra justificación. Y dice, así como Abraham creyó
y fue justificado, así también nosotros creímos y fuimos justificados. Es decir, que Abraham fue justificado de la misma manera que nosotros. Ahora, si nosotros queremos afirmar teológicamente que Abraham creyó a igual que nosotros, pero al morir no fue inmediatamente a la presencia de Dios, ahora tenemos un problema con la doctrina de la justificación, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces debería decir el apóstol Pablo, Abraham creyó, pero no fue justificado totalmente, sino que fue justificado en parte y él tenía que esperar en un lugar hasta que luego Cristo muriera y entonces sí fue justificado y entonces sí estuvo en la presencia de Dios. Eso nos trae problemas, tensiones teológicas que no se pueden resolver y tenemos que ahora meter mano en la doctrina de la justificación y decir que hay distintos tipos de justificación. Que los santos del Antiguo Testamento fueron justificados de una manera y que los creyentes del Nuevo Testamento son justificados, o sea, que la doctrina de la justificación es distinta. Y eso no puede ser así, porque precisamente el apóstol Pablo compara esto, ¿no? Entendiendo de que así como Abraham, nosotros creímos e inmediatamente fuimos justificados y cuando muramos nosotros, así como murió Abraham, vamos a encontrarnos en la presencia de Dios inmediatamente. Ok. Entonces, a lo mejor sostener que hay, por el versículo de Efesios y por la parábola de Lucas, sostener que hay un lugar de espera nos trae problemas teológicos más complejos, ¿sí? Hace decir, bueno, ok, esto me entra en mi cajita. Es decir, quiero explicar Lucas, quiero explicar este pasaje de Efesios. Lo más sencillo es decir, ok, hay un lugar debajo de la tierra donde quedaron personas que murieron en el Antiguo Testamento y luego Cristo murió, lo fue, y así explico fácilmente Efesios y explico fácilmente la parábola del rico y Lázaro, pero después tengo unos problemas terribles con la doctrina de la justificación. Entonces no puedo hacer eso, porque nosotros no somos como los testigos de Jehová, que interpretan un versículo de una manera y no importa que interpreten otro versículo de otra manera, ¿no? No. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras, la palabra no hay error en la palabra, ¿no? Entonces, bueno, debemos estudiar la palabra con detenimiento y ver qué es lo que significa cada texto en su contexto. Así que algunos también explican que ¿recuerdan cuando Saúl fue a consultar a la epitonisa, a la divina de Endor? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan que pidió que viniera Samuel? ¿Sí? Y Samuel apareció ahí. No, fue un demonio. No, fue Samuel. Samuel apareció. Eso es lo que dice. No dice que era un demonio, que era un espíritu. Fue Samuel. Y algunos explican que la presencia de Samuel fue posible porque él todavía no estaba en el cielo, sino que estaba en ese lugar de espera. No es así. No digo que no es así. Amén si alguien cree eso. Pero, ¿cómo lo explicamos eso? Bueno, sea que Abraham estaba en lugar de... Samuel. Sea que Samuel estaba en un lugar de espera o estaba en el cielo, las dos cosas ocurrieron bajo la soberanía de Dios. Dios lo permitió. Sea en un lugar o sea en otro lugar, si Dios lo permitió no importaba en qué lugar estaba, ¿no? No es porque le quedaba más cerca y allá era más lejos, entonces no, si todo ocurrió bajo la soberanía de Dios, entonces eso no es una razón para decir, ok, entonces existe un lugar intermedio. Ok. ¿Cómo explicamos entonces Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro? Bueno, yo diría que es una parábola. Es una parábola. Algunos dicen, bueno, pero es la única parábola donde Jesucristo utiliza un nombre propio. Nunca el Señor utiliza un nombre propio. Ahí dice Lázaro.
Y parece ser que, aunque es una parábola claramente, y dice que es una parábola, quizás sea más real que una parábola, pero no es una parábola, es un ejemplo. El Señor no está tratando de comunicarnos, el propósito de la parábola no es decirnos, miren, les voy a decir que hay un lugar de espera. No, ese es el propósito de la parábola, es una parábola, es un ejemplo, ¿sí? Entonces podría ser el seno de Abraham, podría ser la misma presencia de Dios, pero bueno, ahora vamos a ver un poco más con respecto a esto. Veamos entonces Efesios 4:8 y un poco el sentido de este pasaje. Dice, entonces, lo vamos a revisar nuevamente. Entonces dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Hagámonos una pregunta. ¿Qué significa llevó cautiva la cautividad? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Si esto se refiere a estas personas que están en el seno de Abraham, en un lugar intermedio, ¿qué estaban cautivos? ¿Estaban cautivos de qué? ¿De quién? ¿Qué significa que llevó cautiva la cautividad? Y otra cosa que debemos recordar es que esta es una cita exacta del Salmo 68, ¿no? Ahora, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego el apóstol Pablo dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, la idea es, el apóstol Pablo dice, ¿cómo es esto que Cristo subió? Si subió, si ascendió, entonces primero tuvo que descender. Descender. El problema es de que acá dice a las partes más bajas de la tierra. Y acá hay una discusión en cuanto a la traducción de este pasaje. Porque las partes más bajas de la tierra se puede traducir así o se puede traducir simplemente como a la tierra, que bajó a la tierra, o sea, que descendió, esto es decir, a la tierra. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo podemos comparar con otras versiones. Ustedes saben que las distintas versiones de la Biblia nos ayudan muchas veces para tener claridad sobre algunos pasajes. Entonces usted debe saber lo que lee, ¿sí? Entonces si usted lee Reina Valera, sabe que está leyendo una versión que va a intentar mantener una relación cercana al lenguaje original. No es literal, no es literal. Traducir literalmente es un interlineal, es decir, traducir palabra por palabra, del griego al español, del griego al español, del griego al español, y si usted lee, si tiene un interlineal, todos conocen lo que es un interlineal, ¿sí? Están las palabras en griego arriba y las palabras una por una, ¿sí? Traducida debajo, y si usted trata de leer eso, habla como Tarzán, sí, más o menos nos damos una idea, pero eso es literal. Lo que hace la Reina Valera es trata de respetar las palabras originales, pero le da sentido a las oraciones. Hay puntos, hay comas, hay frases, se respeta la sintaxis, la semántica de la oración. Hay un trabajo ahí, pero intenta de mantenerse lo más cercano a la traducción original, o sea, al idioma original. La Biblia de las Américas también hace lo mismo. La NBI, la Nueva Traducción Internacional, lo que intenta hacer es más tratar de comunicar el sentido de lo que significa. Por ejemplo, Juan, cuando nosotros lo leemos en Reina Valera, dice, y el verbo se hizo carne. Porque en griego la palabra es sark. Sark, traducida literalmente, es carne, ¿no? Entonces el verbo se hizo carne. Sin embargo, cuando leemos en la NBI, dice, y el verbo se hizo hombre, o Jesucristo se hizo hombre. ¿Ves? Lo que trató ahora de comunicarnos es lo que significa eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos, todas las versiones nos ayudan. Vamos entonces acá, leemos la Biblia de las Américas, es parecida a la traducción, vamos a la NBI y dice, ¿qué es decir? ¿Todos ven acá? Está muy chiquitito, ¿no?
a ver si lo puedo agrandar un poco. Quizás ahí. Dice, ¿qué quiere decir esto que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, la tierra? ¿Sí? Esta es una traducción válida y que creo que es lo que está tratando de decirnos el apóstol, o tratando de comunicar el apóstol Pablo a su audiencia. Es decir, mira, Cristo ascendió. ¿Cómo es esto que ascendió? Bueno, para antes de ascender tuvo que descender. Y allí, cuando estuvo en la tierra, Él repartió dones, apóstoles, evangelistas. Eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir. No nos quiere decir el apóstol Pablo que pensemos que está la tierra y después hay lugares abajo de la tierra. Entonces esto lo resolvemos con la interpretación, con ver el idioma original, con ver otras versiones, y decimos que es difícil pensar, que tampoco es la intención del apóstol Pablo comunicarnos que hay otros lugares debajo de la tierra. Y que estos que estaban cautivos, si hubiese un lugar debajo de la tierra donde gente hubiese estado cautiva, la pregunta es ¿por qué? La pregunta, ¿son los santos del Antiguo Testamento que estaban cautivos ahí? ¿Cautivos de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces hay que, digamos, o sea, para amoldar, para tratar de explicar que este versículo dice que existe un lugar intermedio, es difícil teológicamente. Es difícil. Tenemos dificultad con este pasaje, tenemos dificultad con la doctrina de la justificación, decir que fueron justificados de forma diferente, tenemos muchos conflictos. Es más fácil decir que todos somos, no es más fácil, sino teológicamente correcto, decir que todas las personas fuimos salvos por fe. No es que Dios tenía dos planes diferentes, que para los santos del Antiguo Testamento había una forma de ser justificados y para nosotros había otra forma. No, todos somos justificados por la fe. Tenemos problemas mucho más graves, ¿sí? Si tratamos de cambiar el sentido de los pasajes. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera decir algo, preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Esto parece que no es muy importante. Decir, bueno, pero ¿qué tan importante es esto? Bueno, sí es importante porque tiene que ver con la forma en que nosotros somos salvos. Porque tiene que ver con el carácter de Dios. Porque alguien podría decir, entonces, ¿qué pasó? Dios salvaba, tenía un plan para la gente del Antiguo Testamento y fracasó y ahora tuvo otro plan porque Dios se equivocó. No, o sea, tiene implicaciones acerca del carácter de Dios, de quién es el Señor, de las promesas del Señor. ¿Cómo es esto que...? Entonces, a mí puede justificarme y puede ser que me justifique a medias y que después falte a... No, eso no es posible. Entonces, nos metemos en problemas mucho más difíciles. Las formas que para referirse al lugar intermedio es el seno de Abraham, el paraíso o algunos el cielo. Otra cosa, por ejemplo, ¿recuerdan? Bueno, creo que lo vamos a ver más adelante. Supongamos, no se me pierda acá, ¿no? ¿Cuándo comienza el Nuevo Testamento? Tengo una pregunta que algunos de ustedes la conocen, para otros puede ser novedosa. Algunos pueden decir, fácil, pastor, en la Biblia está dividida. Dice, adelante dice Antiguo Testamento, y cuando llego más o menos a la mitad, un poco más de la mitad, dice Nuevo Testamento. Y a partir de que dice esa hojita Nuevo Testamento, encuentro Mateos, ¿no? Y ahí, ese es el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento significa Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Eso es lo que dice, testamento es pacto, ¿sí? Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero el Antiguo Pacto llega hasta la cruz. Nuestro Señor Jesucristo vivió bajo la ley, es más, la cumplió por nosotros, ¿sí? Todo lo que ocurre en los evangelios ocurre bajo el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto comienza
en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en la promesa de que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, esto es Hechos 2, ¿sí? Hechos 2, aquí entonces con el nuevo pacto en mi sangre. Allí comienza, somos sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos al Señor, las arras de nuestra salvación. A partir de ahí comienza el nuevo pacto. Le hago una pregunta. El Señor en la cruz fue crucificado con 2 ladrones al costado, ¿cierto? ¿Qué le dijo a uno de ellos cuando creyó? Hoy estarás en el paraíso. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón murió en el antiguo pacto, como Abraham, como David, como todos ellos, ¿no? Si el paraíso fuese un lugar intermedio como el seno de Abraham, donde no es en la presencia del Señor, entonces el Señor no le podría haber dicho que iba a estar con él. Si dijo, estarás conmigo en el paraíso, es que el paraíso es sinónimo del cielo, no del seno de Abraham. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, no es difícil decir que el paraíso y el seno de Abraham es algo distinto que el cielo, que estar en la presencia del Señor. Bien. ¿Cuál es la idea de los judíos acerca del cielo? Bueno, la idea de ellos del cielo era, como lo tienen ustedes ahí, primero el primer cielo, que es la atmósfera, donde están los pájaros, ¿sí? Ahí tienen ustedes los pasajes. Entonces ellos entendían la atmósfera, las nubes, qué sé yo, como el primer cielo. Después entendían el segundo cielo como el lugar donde estaban los astros, los planetas, las estrellas. Ese era el segundo cielo. Y el tercer cielo es la morada de Dios. Dice que Pablo subió hasta el tercer cielo. Qué curioso esto, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar que dice que el apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo y no le fue dado, no se le dio permiso para que pueda decir nada de lo que vio allá. Dijo, ¿vistes? Dijo, no se me dio permiso para decir nada. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere que nosotros creamos por fe. Por fe. Ahora es muy curioso que hay personas que dicen, yo fui, yo vi, y había tal cosa, qué sé yo, y cuentan un montón de cosas. Y digo, qué raro, ¿no? Porque al apóstol Pablo no se le dio permiso para que dijera nada, y otros que te dicen un montón de cosas, que había allá, que había... ¿No? Raro. Raro. Sí, algunos suben, otros bajan. Sí, hablábamos del infierno, hablábamos de esas cosas. Digo, las experiencias no son malas, pero debemos siempre contrastarla con la palabra de Dios, ¿no? Bien, el tercer cielo es la morada de Dios. Y esto es importante porque cuando dice en Génesis 1:1 que Dios hizo los cielos y la tierra, estaba hablando de los cielos, el espacio, la atmósfera y la tierra, y no de su propia morada. No estaba hablando de la morada, que Dios creó su morada. Entonces tenemos la tierra, tenemos el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, que es donde Dios mora y donde cuando morimos nosotros vamos a la presencia del Señor, a su morada. Pero no es el lugar final. Saben ustedes que luego vendremos a reinar y habitaremos en un cielo y en una tierra nueva, según lo que nos dicen las Escrituras y hemos visto a lo largo de este tiempo. Bien, perspectiva sobre la muerte de los no creyentes. Algunos creen en la reencarnación. La idea, la metafísica cree eso. La idea es que si tuviste una vida mediocre, tenés una nueva oportunidad y que quizás si fuiste muy malo, vas a reencarnar en un animal o en algo feo, en una cucaracha, así hasta que vas evolucionando, ¿no? La idea parece graciosa, pero motiva a vivir bien, ¿no? Así, no, quiero ponerme las pilas, a ver si después me toca una vida, qué sé yo, como otra forma de reencarnación, tratando de hacer las cosas bien. Es como, a mí a veces me río con la teoría de la evolución, ¿no? Que dice que en realidad nosotros fuimos monos, ¿no?
Y bueno, si éramos todos monos, nosotros somos monos con suerte, ¿no? Porque pudimos evolucionar y los otros no. Pero digo, no hay, usted sabe, ¿no? No hay forma de reencarnación. La Biblia es clara que dice, luego de la muerte, el juicio. ¿Sí? Segundos después de morir, nos vamos a encontrar en una situación donde ya no va a haber más oportunidades. Ya no va a haber más oportunidades. Va a haber sí otra vida. Tenemos dos vidas. Y en esta vida que estamos viviendo decidimos dónde y cómo vamos a vivir la vida que continúa, ¿no? Entonces, no hay tipo de reencarnación. El alma de la persona muerta, bueno, la idea esta de que el alma de la persona muerta va a otro cuerpo, o sea, animal o humano, y la Biblia dice claramente, niega esta posición, Hebreos 9:27, que lo he parafraseado, de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No que mueran y que después vivan otra vez, y que mueran y que después haya un purgatorio donde estén ahí y después, no, mueran y después el juicio. No hay otro estado intermedio. Bueno, los que creen en el mortalismo. La idea es que la persona deja de existir en el momento en que muere. Esto también es muy común, dentro incluso de creyentes, ¿no? O la aniquilación total, que es lo que vamos a ver después también. Mortalismo es decir, bueno, ¿qué hay después de la muerte? Nada, hay muerte. ¿Y pero qué es la muerte? Bueno, la muerte no, nada, no hay nada. Hay la nada misma. Es como cuando te dormís, estás dormido, eso es el mortalismo. La persona deja de existir en el momento que muere. Y claro, la Biblia nuevamente niega esto en el mismo versículo, o sea que cuando morimos no es que no pasa nada. Cuando la persona abra sus ojos va a estar en un lugar de tormento, si no es creyente. Y si somos creyentes vamos a estar delante del Señor, ¿no? Otros creen el universalismo. Estos no son los de la Iglesia Universal. Hay también creyentes que creen esto, la idea que al final toda persona va a ser salva. Estoy estudiando la vida de un hombre que se llama Karl Barth. Es un teólogo prominente del siglo pasado, un hombre muy sagaz con la teología, muy capaz, pero al final él cree en el universalismo, esta idea que todas las personas son salvas pero no lo saben. Y algunos lo saben cuando se mueren. Al final cuando se mueren se dan cuenta que fueron salvos, porque Cristo murió por todas las personas, los pecados de todas las personas fueron perdonados, no importa cómo vivas. Todas las personas, o sea, lo único que nosotros tenemos que tratar de hacer es de comunicarle a las personas que sepan que son salvas, pero son salvas. O sea, la idea de que si todos van a ser salvas, la idea es que el infierno no existe, porque si no hay nadie que vaya ahí, cosa curiosa, ¿no? Porque el Señor Jesucristo habló más del cielo que del infierno, ¿no? Difícil creer. Hace no mucho tiempo hablaba con un profesor también de teología que daba un montón de vueltas para decir que el infierno no existía. Y yo digo, ¿por qué este hombre está...? O sea, es una doctrina tan clara en las Escrituras, tan clara. ¿Para qué decir tanto Gregré para decir Gregorio? O sea, el infierno es algo real, la Biblia lo describe como algo real, ¿no? Claramente. ¿Por qué la posición es tan popular? Y bueno, porque primero la gente tiene miedo, ¿no? Mucha gente teme enfrentar la muerte y teme enfrentar esta idea que realmente va a haber van a tener que rendir cuenta, van a tener que encontrarse un día delante del Señor. A veces yo les digo, en verdad que obviamente lo que nos hace negar la idea del infierno es
nuestra condición humana y nuestra propia consideración de lo que es justo. Y en verdad es muy difícil. A mí, le digo la verdad, a mí me cuesta mucho. O sea, no creer, porque está ahí en la Biblia, pero me cuesta mucho aceptar la idea del infierno pensando en el Señor, pensando que Él es un Dios de toda gracia, que Él es un Dios de amor, que es el que me compró, el que me buscó, el que me amó, el que me lavó. Y pienso en el Señor y pienso de sus gratitudes, de sus bondades, de sus misericordias que todos los días se renuevan. Y cuando al mismo tiempo tengo que pensar que ese mismo Dios al quien amo, sirvo, va a enviar a una persona al infierno eterno, a un castigo eterno por un pecado temporal, a mí me es difícil creerlo. O sea, no creerlo, aceptarlo. Me es difícil aceptarlo. Por ejemplo, si yo pienso en mi hija o en mi esposa, quien amo profundamente, y si ahora a mí me dijeran, tu esposa no va a ir al cielo, yo diría, entonces no quiero ir a ese cielo. O un hijo. Porque me es difícil aceptarlo, me es difícil comprenderlo. Por mi, digamos, mi idea de lo que es la justicia. Porque yo no sé lo que significa ofender a un Dios infinitamente santo. Porque no entiendo en realidad cuán grave es el pecado que mató a nuestro Señor Jesucristo. No lo entiendo, no entiendo la gravedad. Como no entiendo cómo Dios es infinitamente santo, 3 veces santo. No lo entiendo. Y esa es la razón por la que hay un conflicto en nosotros. Pero confío que cuando esté en la presencia del Señor y mi mente sea transformada y el pecado ya no está, o sea, diré amén, sea glorificado el nombre del Señor. El Señor es justo, lo entiendo, pero ahora me cuesta, ¿no? A veces nosotros podemos hablar del infierno de una forma tan liviana, y pensar que un familiar nuestro, pensar que un vecino nuestro pueda ir a un lugar donde va a sufrir eternamente y no va a estar inconsciente. Dice que ese lugar donde va a haber crujir de dientes, va a sufrir conscientemente. Y eso a mí me quiebra, ¿no? Entonces, me cuesta, como le cuesta a muchas personas, les cuesta, por nuestra concepción de la justicia, de lo que es justo y lo que no es justo, de quién es Dios, ¿no? Entonces, por eso la doctrina del infierno es tan atacada, ¿no? Pero es clara en las Escrituras, terrible, pero es clara, ¿no? Pastor, una pregunta. Si algunos nacieron para, todos vamos a ser enviados a la eternidad, ¿no? Unos para condenación, dice la Biblia, y otros para ir al cielo. Pero en el infierno nosotros aprendimos que no hay nada de gloria, que Satanás va a inaugurar. Y esas personas que van a ser resucitadas para condenadas para el infierno están en algún lugar. Están en un lugar. Antes del Sí, infierno. sí. ¿Y por qué no en el cielo hay un lugar también para los santos? No, Dice la Biblia en Apocalipsis que nos marque, dice el Señor, ¿hasta cuándo? sí, quizás me expresé mal yo. La discusión que estamos teniendo es de una discusión de antes del Antiguo Testamento si había un lugar intermedio, lo cual yo creo que no hay argumento en la Biblia para decir que tal lugar existía. Para mí todos inmediatamente estamos en la presencia del Señor, así como los mártires están
Estamos inmediatamente ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Eso es para mí una verdad clara en las Escrituras. Y otra verdad clara en las Escrituras es que las personas cuando mueren van a un lugar de tormento, a la espera. No es el infierno, pero van a un lugar de tormento, ¿sí? Así como nosotros a la presencia de Dios, ¿sí? Eso, ¿así? Ok, eso es lo que... O sea, la discusión que estamos teniendo es una discusión de un estado intermedio antes de la cruz. ¿Amén? ¿No? Eso es lo que estamos discutiendo. Bien. Hermanos, al final, no importa lo que yo crea, no importa lo que vos creas o lo que quieras creer. La pregunta que nosotros nos hacemos es si la Biblia enseña acerca del infierno y qué es el infierno. Y la respuesta es sí, es claro. No lo entiendo, me cuesta aceptarlo, me cuesta pensar en seres que amo, que he amado, y que aún sé que no fueron salvos, y eso me mata y también me insta a predicar el Evangelio, ¿no? Pero, ok, ese es un problema que tenemos nosotros en nuestra humanidad. Estaba pensando en este tiempo, ustedes saben que quiero retomar una serie de predicaciones y quiero hablar mucho más acerca de esto. Es poco predicado, el infierno, el estado eterno. Quiero tomarme tiempo para explicarlo, ¿no? A veces muy livianamente. Yo a veces hablo con las personas que predican, los hermanos que predicamos, y a veces se usa la palabra infierno de una forma muy liviana, ¿no? Sin comprender lo que eso significa, ¿no? Si una persona te vas a quemar eternamente o alguien que amaste, ya es algo terrible, ¿no? Entonces, ok, bien. 6. Hablamos del castigo eterno. Bueno, no vamos a hablar, vamos a hacer un receso acá, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a hacer un receso. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y por poder también ser impactados, Señor, por esta verdad y someternos a tu palabra. Señor, ayúdanos a ser fieles, que esto nos anime, Señor, a amarte más, a buscarte más, a depender más, a poder compartir, Señor, tu palabra, poder compartir el Evangelio. Ayúdanos en esta tarea, Señor. Y aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Señor, que tú puedas fortalecernos, puedas consolar, Señor, si hay personas que no están hoy con nosotros y que nos hemos perdido la oportunidad de hablarle, compartirle las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Vamos a compartir.